Así como hay mitología griega, como la de Selene, que solo he encontrado una, que está llena de cosas maravillosas, chidas y todo, Sedna es una cosa de locos, pero en todo lo contrario. O sea, hay dolor por todos lados. O sea, es de esas vidas que dices, no mames, o sea, ahí sí, ¿para qué nazco, eh? O sea, no, 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 no. ¿Para qué nací? Miren, la historia de Sedna es que ella era hija de un rey, ¿no? No era de estos como grandes reyes, la pintan como de un reinado, pues de estos chiquititos. No era un gran reinado, pero era rey, entonces por lo tanto ella era una princesa, ¿no? Pero el rey era una persona muy ambiciosa, entonces él sabía, y muy al estilo de ese entonces, ¿no? De los hacendados y etcétera, ¿no? Él sabía que la forma de acrecentar los bienes para la familia es conseguirle a su hija a alguien que estuviera muy empoderado, ¿no? Entonces ya saben, ocupar a las mujeres como moneda de cambio para acrecentar los bienes del patriarcado, o sea, se jugó así durante muchos años y se repite en esta historia. Entonces, este brother, ¿no? O sea, no tiene la perspectiva de, no mames, yo quiero para mi hija alguien que la trate bien y que se quieran y se acompañen. No, pura madre. O sea, el güey dice, yo quiero a alguien que tenga lana, ¿no? Y que le aporte lana a este reinado. Y entonces, digo, o sea, tampoco como lo tenemos que meter en contexto al brother, ¿no? Si así le enseñaron, pues, ¿qué te puedo decir, no? Pero finalmente, se los aviso porque cualquiera de ustedes, si tienen un Sedna muy fuerte, se les puede haber repetido, ¿eh? Tener un padre o un padrastro o alguna cosa que, güey, nunca me volteó a ver realmente lo que yo quería, o sea, solo me quería para sus fines. Como poner un ejemplo, o sea, en este momento va a ser complicado que los padres digan, yo quiero que mi hija se case con un millonario. Habrá quien sí, todavía, pero poner un ejemplo más moderno, más cotidiano, podría ser como yo quiero que mi hija esté con un güey inteligente, solo porque yo admiro mucho la inteligencia. Y es como, güey, vale madre lo que tú admires, ¿no? O sea, hay que ver lo que quiere tu hija, digamos. Pero sería un ejemplo de escena desplazado a la cotidianidad o esta vida posmoderna, ¿no? Entonces, este brother quería que su hija tuviera un güey pues, súper bien, ¿no? Y fueron muchos como a querer cortejarla, lo de siempre, ¿no? Le traigo estas cosas y aquello. Y este güey, pues como era mamón y seguía todo el tiempo esperando que llegara un super rey, alguien adinerado, ¿no? Pues decía, no, tú no, y tú no, ¿no? Aunque ella le dijera, este sí me gustó, pues sí, pero ese no es para ti, ¿no? Pero este sí me gustó, pues sí, pero no es para ti. Entonces la iba como convenciendo, ¿no? Hasta que un día llegó uno de estos príncipes, ¿no? Ya saben, como lo pintan en esa época, alto, galante, millonario, con montones de reinados, que todo el mundo lo perseguía, ¿no? Educado, sabio, ¿no? Y casualmente, pues por supuesto que no solo le llenó el ojo al padre, sino la hija también, y la hija dijo, cabrón, o sea, igual mi papá no estaba tan equivocado, qué bueno que me esperé, ¿no? Porque ahora sí llegó aquel, este es el que merezco, ¿no? Y entonces se enamoró brutalmente, ¿no? Él le entrega la mano de su hija, ¿no? Y este cuate se la lleva, ¿no? Y se la lleva en barco a su propio reinado, ¿no? Y aquí, chan, 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 ¿no? Y realmente era un chamán malo, disfrazado. Los chamanes tenían y tienen, o sea, varios. En el México antiguo yo no lo encuentro tan citado, pero en otro tipo de chamanismo, como el andino y tal, sí se estilaba. Los chamanes tienen esta posibilidad de poder transformar su cuerpo, su vestimenta, de manera que los otros los perciban como ellos quieren ser percibidos. Entonces son como que pueden cambiar su forma, es lo que trato de decir, ¿no? Entonces este chamán negativo, con tal de querer llevarse a esta morra porque se había enamorado de ella, engatusó a todos, engatusó al papá, engatusó a la chava, ¿no? Y cuando iban en el barco, ella lo vio, obviamente se espantó un montón, ¿no? Empezó a gritarle a su papá, rescátame, ayúdame y no sé qué, y etcétera, ¿no? Y el otro pues ya la tenía, dicen que la llevaba en su barco y la llevó a donde él vivía, que él vivía como pues, en ningún reinado, vivía como en una chocita, ¿no? Como de un chamán, ¿no? Y la tenía incluso como encadenada. Entonces empezó a gritar, ayúdame papá, y empezó a invocar la presencia de su papá para que le ayudara, ¿no? Su papá la alcanza a escuchar, ¿no? O sea, aunque hubiera distancia, pero luego le dijo, güey, siento algo feo, quiero ir por ella a rescatarla, ¿no? Entonces va con ella, se da cuenta de lo que había sucedido, que este cuate no era ningún príncipe, sino que era alguien, pues, un falso, era un fraude, ¿no? Y le dice, aviéntate, aviéntate del risco, ¿no? Si yo aquí te rescato. Se avienta esta morra. Muy importante. Esta morra era devota profunda de las diosas y de los dioses del mar y siempre les estaba pidiendo ayuda constantemente. Era como una sacerdotisa devota de ellos, ¿no? Entonces se avienta, la rescata el papá, la sube al barco, ¿no? Y el chamán, como era un cuate, pues era malo y era orgulloso y era vengativo y todo, dentro de todos sus como
poderes, ¿no? Genera una tormenta. Y como el padre era muy creyente de toda la religión y de los dioses y de los demás, ¿no? Pensó que lo que había hecho era un pecado y que lo que le estaba sucediendo es que Poseidón lo estaba castigando y entonces era un castigo divino lo que le estaba sucediendo. Entonces lo que hizo, y fíjense, aquí es donde les digo que no manches, qué vida tuvo esta morra, o sea, se asustó tanto el papá y dijo, esto que estoy haciendo está mal y nos vamos a morir todos, ¿no? Que dijo, le voy a entregar mi hija al mar como en sacrificio para que nos rescate, ¿no? Entonces, avienta a su hija al mar, ¿no? Como sacrificio, para que se acabara la tormenta, ¿no? La morra esta le pide al mar que le ayude, ¿no? Para que no se muera ella, le hacen un paro, ¿no? Entonces el mar la empuja otra vez hacia el barco, ella se agarra del barco, el papá ve que ella regresó y se agarra un hacha, le mocha los dedos para que ésta vuelva a caer al mar, ¿no? Y ya acaba muerta. Esa es la historia de Sedna, ¿no? El final chido es que ella acaba muerta. Obviamente, el dios del mar, que era Neptuno, y la diosa del mar, que no me acuerdo cómo era el nombre de la esposa de Neptuno, ¿no? Se apiadan de ella y como le rezó toda la vida, la convierten en una divinidad, ¿no? O sea, la resignifican en una divinidad, ¿no? Y después de muerta, pues ya tiene, solo dicen una divinidad, uno piensa, bueno, pues le debe ver chido como diosa y todo, ¿no? Pero su historia es espantosa, o sea, está llena de, mi papá me vendió, ¿no? Prácticamente. Después me secuestró un brother haciéndose pasar por algo que no era, ¿no? Luego papá me rescata nada más para aventarme al mar. Yo hago lo que puedo para regresar y me mocha las manos, ¿no? O sea, es una historia espantosa, ¿no? Entonces, donde tengamos a Cena hay que tener muchísimo cuidado de que corremos el riesgo de ser traicionados, corremos el riesgo de ser usadas, corremos el riesgo de ser engañadas, corremos el riesgo de ser incluso violentadas físicamente, ¿no? Y corremos el riesgo de tener un final trágico. O sea, sí es un emplazamiento muy fuerte. Ahora, sí quiero decirles que, digo, se los platico siempre desde este lugar porque hay que ser precavidos, ¿no? Pero, por ejemplo, nada nos quita, ¿no? O sea, que uno pueda o sea, el emplazamiento de Sedna puede ser que revivamos la historia de Sedna, ¿no? Pero el mismo arquetipo puede ser que de repente, pues qué tal que yo soy papá, ¿no? Y tengo una hija y estoy viendo que no me gusta Petty y aquel, y ya estoy reviviendo el arquetipo y no me di cuenta, porque tengo a Sedna en la casa 5 y ya quiero hacerle lo mismo a mi hija, ¿no? O ustedes como mamás, ¿no? O sea, de repente puede ser que, yo qué sé, o sea, que una amiga les pide ayuda, ¿no? Y entonces ustedes van y le piden ayuda y la ayudan y después a ustedes les empieza a ir súper mal y empiezan a contarse un cuento de, no mames, yo creo que me tiró mala vibra, ¿no? O sea, yo creo que esto, pues ella está llena de cosas culeras, mejor ya no le voy a hablar y no sé qué. Y ya revivieron el arquetipo de Sedna, ¿no? Y piensan que lo que les está pasando, igual que el papá de Sedna, es porque, pues, hicieron algo que no debían y entonces ahora mejor hay que mandarle a la chingada a esta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los emplazamientos porque sí podemos revivir la parte de la víctima, pero también de ser los victimarios o las victimarias, ¿no? Entonces, definitivamente es un punto de dolor en la carta, ¿no? Y dependiendo del signo y el planeta en el que esté, va a ser la forma que tenga de expresarse, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado mucho con esto. Ahora, por ejemplo, bueno, ya les puse aprendizaje de perdón y dejar de enjuiciar porque dije, puta, pues qué más les pongo, ¿no? O sea, ¿qué otro fin puede tener una historia tan trágica como la de Sedna que esa, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Ahí les puse un ejemplo. Por ejemplo, Sedna en casa 3, ¿no? Puede ser que alguno de nuestros hermanos, pues, nos use, no sea buen hermano, nos traicione para su propio beneficio, ¿no? Y puede pasar, o sea, no tiene que ser necesariamente ya en la vida adulta, ¿no? Pero ¿qué tal? Hay historias así muy feas. O sea, yo tengo una paciente, ¿no? Que recuerda mucho que estaba muy ilusionada de que su hermana más grande le llevaba 3 años y cuando ella tuvo que entrar a la prepa dijo, qué padre, porque no voy a estar sola, ¿no? Y cuando entró a la prepa, ¿no? Vio a su hermana y le dijo, hermana, y no sé qué. Y la otra se sintió incómoda, ¿no? Porque dijo, vengo con mis amigas, ¿no? Y qué van a decir de mi hermana y no sé qué. Hizo como que no la conocía, ¿no? Y a esta le dolió cabrón, ¿no? Y eso no lo olvida. Es Sedna en la casa 3 tal cual, ¿no? Y uno dice, bueno, pues también hay que entender a la otra, ¿no? Y son niños, pero pues no puede evitar, o sea, hay dolor definitivamente, ¿no? Entonces, en la cotidianidad, Sedna se puede expresar en este tipo de eventos, ¿no?